Bien, Adriana, hermosa, Dios te bendiga. Dios bendiga a la iglesia. Gracias por el amor, por el cariño, por todo lo que ustedes son para mí. Amén. Yo estoy feliz de estar en la casa del Señor y principalmente que el Señor me dé el privilegio de compartir su palabra con cada uno de ustedes. Compartir también la presencia del Señor. Aleluya, qué maravilloso es sentir la presencia de Dios en medio de nuestro medio. Gloria a Dios. Y realmente, hermano querido, yo tenía el gusto y el deseo de estar con ustedes aquí en el sur, pero también el Señor sabe que en mi corazón le decía al Señor, si es de tu voluntad que yo pueda estar aquí, yo te ruego que tú hagas todas las cosas y que realmente pueda ser de bendición. Y entonces el Señor, estos días estuve en Gallegos y fue muy precioso para mí disfrutar de la compañía de sus siervos. Cada uno de ustedes, cada cosa que yo veo a mí me ministra, me animan y me fortalecen. Amén. Es como que me va creciendo la fe. Es como que diciendo, si ellos lo hacen, yo también lo puedo hacer. Y recíprocamente podemos disfrutarnos en este día porque no sabemos lo que va a venir. Amén. No sabemos qué cosas van a pasar, pero sí podemos saber que el Señor nos tiene en cuenta. Y usted sabe que a veces cuando nosotros estamos en un sitio alejado o tal vez pensamos que Dios no se acuerda de nosotros. A veces yo he pensado en esta España tan entre las montañas, ¿quién se va a acordar de mí? Pero Dios sabe que se acuerda de cada uno de nosotros. Y yo le conté a la hermana Gladys algo que me pasó ayer. La hermana Gladys me dijo, si tú quieres puedes venir cuando yo no esté. Entonces yo pensé, voy a venir para estar un tiempo con el Señor, para poder leer la palabra, para poder estar. Y de repente había un profeta que todavía ni me conocen, de Centroamérica, cerca de Estados Unidos. Y me dijo, me puso así en el WhatsApp, pastora, le hablo desde Puerto Rico, yo y mi esposa le mandamos muchos saludos, aunque no la conocemos, hemos estado orando por usted y Dios dice que tiene una palabra para usted. Así. Eso es lindo, ¿no? Y entonces luego me llama y me dice, bueno, pastora, vamos a orar. Y nos pusimos a orar y dice, vamos a buscar una palabra bíblica. Y luego me dice, hermana, usted fue porque el Espíritu Santo le favoreció, porque donde usted está, en el sitio donde usted está parando, Dios tiene una gran obra que hacer con cada uno de esa gente. ¿Cuántos dicen amén? Y yo dije, oh Dios, qué maravilloso que nosotros recíprocamente estamos en la agenda del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Y yo realmente pensaba, Señor, como dije, yo les amo mucho, muchísimo. Y yo quisiera que todo lo que pudiera decir pueda ser de gran edificación, al menos para cada uno. De la misma manera que ustedes
me dan el privilegio de conocerlos y de estar en medio de ustedes, siendo atendida de lo mejor y agradecer desde el primer momento que me fueron a buscar al aeropuerto con pancitos caseros, no sé quién era la hermana, creo que era la de Saquito, ¿no? Porque yo tengo una ensalada, yo no sé ni quién está casada ni quién está soltero. Así que por ahí los caso mal. Pero sí sé que había una hermana que mandó budín casero y vinimos tomando mate con dos maravillosos siervos del Señor que me trajeron hasta aquí. Y luego he estado todos los días agasacado con comida diferente, riquísima. Por eso quiero darle muchísimas gracias a todos. Amén. Y por ese cariño, porque no en todos lados, no en todos lados hay este cariño y este amor. Y la verdad que los esperamos en España, los que quieran ir, me avisan. Ponemos una perchita en el templo y los ponemos ahí. Mi casa no es muy grande. Si van por turno, los voy a recibir a todos. Amén. Gloria a Dios. Realmente quiero decirles, hermano, que el Señor me ha dado libertad para poder contar un poquito de cómo ha sido mi llamado misionero, pero también para hablar acerca de una verdad bíblica que nos ayuda el Señor a ver el plan y el propósito que el Señor tiene con cada uno de nosotros. Vamos a mirar San Juan, capítulo 15, San Juan, el Evangelio según San Juan. Padre Celestial, en esta hora que abrimos tu palabra, en esta hora, Señor, que venimos delante de tu presencia, yo te ruego que tú, oh Dios, ates toda fuerza, quiebres toda obra perversa, tanto visible como invisible. Padre Celestial, oramos a favor de aquellos que vienen por primera vez a escuchar tu palabra. Sea tu palabra como una linterna, como algo claro para su corazón. Y te ruego una bendición especial sobre este lugar, sobre esta casa, sobre cada uno de tus hijos. Y en el nombre de Jesús declaramos tu gloria y tu presencia. ¿Cuántos dicen amén a la palabra del Señor? Gloria a Dios, aleluya. Capítulo 15, versículo 5. Esta es una palabra bastante, que podemos decir, muy conocida. Amén. San Juan 15, versículo 5, dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva muchos frutos. Porque separados de mí, nada podéis hacer. Amén. El mensaje tiene como título, sin mí, como dijo Jesús, nada podéis hacer. Amén. ¿Quién de nosotros en la vida secular, en la vida profesional, en la vida social, en la espiritual, no quiere tener frutos? Todos queremos tener frutos, pero todo está junto, todo está como si fuera ensamblado. Amén. La palabra del Señor dice, yo soy la vid, vosotros sois las ramas, ¿sí? Los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva muchos frutos, porque separados de mí, nada podéis hacer.
Cuando nosotros somos jóvenes, tenemos tanta fuerza que lo dejamos a Dios atrás. Pero cuando llegamos a la mitad de la vida, ya comenzamos a ver cuántas fuerzas tenemos y entonces ahí amenizamos un poco las fuerzas. Pero, hermanos, el profeta dice, no es con ejércitos, sino con mi espíritu. Y muchas veces nosotros queremos caminar la vida cristiana. Nosotros queremos alcanzar un ministerio. Nosotros queremos llevar frutos. Pero la Biblia dice, sin mí nada podéis hacer. Porque también dice la Escritura en el versículo 5b, dice, el que permanece en mí y yo en él, este lleva muchos frutos, porque separados de mí, nada podéis hacer. Si nosotros entendiéramos, hermanos, esta verdad espiritual, si nosotros entendiéramos que todo el mundo está a la orden de Dios y que todo lo que pasará en tu vida es permitido por el Señor. Amén. A veces pensamos que si nosotros hacemos un gran esfuerzo, vamos a alcanzar ciertas cosas. Pero la palabra de Dios dice, sin mí, nada podéis hacer. No podemos fabricar un ministerio, no podemos fabricar un llamado, no podemos cambiar muchas cosas en nuestras vidas. Tiene que ser juntos. La palabra permanecer nos habla de estar continuamente. Amén. Permanecer es estar firmes en Él. La palabra del Señor dice, de la misma manera que una planta no puede quitarse del tronco para seguir viviendo, de la misma manera ustedes no pueden hacer nada separados de mí. Separados de Dios no vamos a tener un hogar feliz. Los solteros no van a alcanzar su cónyuge. Sus hijos no van a ser exitosos. Sin Dios, nada. Sin mí, dígale al que está a su lado, sin Jesús, nada podemos hacer. Nada. Hermanos, a veces nosotros somos como aquellas personas que hacemos la tajadita. Este camino es más cortito, ¿sí o no? Pero el Señor dice, si permanecen en mí y mis palabras permanecen en vosotros, van a llegar a dar buenos frutos. En otras palabras, si nosotros estamos firmes y damos honra al Señor, todo el futuro que Dios tiene para nosotros vendrá. Amén. A veces pensamos que alguien nos quitó el lugar, que ese lugar era para nosotros. Pero si yo hubiera estado en ese sitio, seguramente que ese trabajo, que esa promoción, que eso que está ahí es para mí. Yo estoy seguro. ¿Por qué alguien alcanzó un ministerio o alcanzó a estar en el púlpito antes que yo? Y el Señor dice, ¿sin mí? Porque a veces pensamos que Dios Él tiene, desde el día que tú llegaste al Señor, Dios tiene preparado todas las cosas que te van a suceder. Y la bendición tuya nadie te la puede quitar. Nadie te la puede robar. Amén. Lo que Dios, el favor,
el plan, el propósito que nuestra vida tiene, nadie lo puede quitar. A veces, hermanos, pensamos que perdemos la paz y perdemos la confianza de que Dios puede hacer algo con nosotros. Porque ya estamos viendo que aquel que estaba conmigo ya comenzó a subir escalones y yo estoy en el mismo escalón de abajo. ¿Sí? Y dice, entonces, ¿qué tendré que hacer yo? Y el Señor dice, sin mí. A veces dice el Señor, si permaneces en mí y mis palabras permanecen en vosotros, es irremediable que vais a dar buenos frutos. Hermano, Dios no tiene límite para que nosotros podamos alcanzar y desarrollar el propósito que Dios tiene para nosotros. A veces nos hacemos problema porque pensamos, estamos ansiosos por el trabajo. A veces estamos ansiosos por lo que va a suceder en el futuro. Y nuestra confianza está puesta en nuestras fuerzas. Pero si nosotros podemos decir, como dijo Jesús ahí, sin mí, nada podéis hacer. Y la palabra del Señor nos enseña que debemos entrar en el reposo del Señor creyendo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cómo yo sé cuando realmente estoy ansioso? Cuando realmente no estoy en las fuerzas del Señor, sino en mi propia fuerza, es porque yo pierdo la paz. ¿No le ha pasado? Ya me pongo nervioso por lo que va a suceder. Escúcheme, el Señor a veces permite que una enfermedad diagnosticada para mal hace que nuestras vidas cobren un vuelco y parece que la paz del Señor se va. Pero hagamos esto, si hemos hecho todo lo que teníamos que hacer, hemos pedido oración, nos han ungido con aceite, hemos tomado las medicinas, ¿nos tiene que faltar la paz? ¿Qué tenemos que hacer? Confiar, porque hay cosas, hermano, que no las puedo hacer yo, que solamente las puede hacer ¿quién? Sin mí, nada podéis hacer. Yo en España llegué a la conclusión, hermano, que si Dios no hacía la obra, yo era de trapo. Porque nosotros no podemos convertir a la gente, nosotros no podemos abrirle la cabeza y que comiencen a venir al culto, no podemos meterle el Espíritu Santo, no los podemos sanar si Dios no lo hace. Y entonces el Señor un día me habló y me dijo, hija, sin mí, así me gritó, sin mí, nada podéis hacer. Y entonces, ¿cómo es contigo, Señor? ¿Cómo es contigo? Explícame cómo es contigo, Señor. No es con ejércitos, no es con fuerza, sino con mi espíritu. No es con tu fuerza, no es con mi fuerza, sino con mi espíritu. Y cuando yo me relajé y empecé a descansar, el Señor comenzó a hacer la obra. ¿Sabe que no es fácil encontrarse en España con pastores que quieren tirar la toalla?
Porque dicen, realmente es difícil. Pero el Señor me dijo, el trabajo que yo tengo que hacer no lo vas a hacer tú. Sin mí, nada podéis hacer. Amén, Señor. Tú no los puedes cambiar, tú no los puedes transformar, tú no los puedes convertir. Soy yo el que voy a hacer la obra, dice el Señor, soy yo. Hermano querido, tal vez hay cosas en tu vida que has dicho, las quiero cambiar ya. Por ti mismo. ¿Y cuánto has trabajado? ¿Cuánto has trabajado? Y en esta noche el Señor dice, sin mí, nada podéis hacer. Hay una limitación humana. El Espíritu Santo puede ir a donde tú no puedes ir. El Espíritu Santo puede despertar lo que tú no puedes despertar. El Espíritu Santo trae salvación cuando el diablo trae maldición. Es Dios quien hace la obra. Aleluya. Y quiero decirte esto, mi hermano. Cuando el enemigo viene a acusarte que tú no has hecho lo suficiente para que Dios obre, él siempre dice, el problema eres tú. Pero el Señor dice, no es con ejército, sino con mi espíritu. Y si yo he dado el honor al Señor, y si yo he caminado en integridad, eso es permanecer en Él. Y es imposible que nos llevemos frutos. Amén. El Señor me dijo en estos días, yo he despertado un espíritu, un río profético, para que esta congregación se anime, se fortalezca y vea más allá. Porque, hermanos, muchas veces estamos preparándonos y todo lo que el Señor quiere hacer en nosotros es Él y nadie más que Él. Porque Dios tiene personas en este lugar para despertarlas, para animarlas, para fortalecerlas, porque el trabajo de las tinieblas ha sido de condenación, ha sido de desánimo, pero el Espíritu Santo dice, sin mí nada podéis hacer. Ese pecado, esa adicción, ese problema, ese llamado, ese ministerio, eso que tú no alcanzas, solo el Señor lo puede hacer. Porque sabe que el Espíritu Santo me dijo, yo voy a traer un río profético verdadero. Un río donde van a ser inundados, me dijo el Señor. Y van a ser direccionados a mi propósito y a todo lo que yo tengo para este lugar. ¿Vio cuando hay gente que sale bien dirigida? Que sale como una saeta. Una saeta que el diablo dice, yo no sabía que estaba. Pero Dios tiene preparado tiempo y ocasión para todos. Pero ha llegado el tiempo de dar frutos. Porque dice, sin mí no podéis dar frutos. ¿Se acuerdan cuando Ana lloró y lloró? Porque aunque tenía un esposo que tenía hijos, ella no le podía dar hijos. Y dice la palabra que ella lloró, lloró y lloró. En esa oración podemos decir que ella dijo, Dios, sin ti nada soy. Si tú no me das un hijo, si tú no me das fruto, por demás que esté peleando con la Penina. Cuánto peleaba todos los años, le arruinaba la fiesta. Pero llegó el día, hermanos, que nosotros habremos de llorar como Ana para decir, Señor, entiendo que sin ti nada soy, que sin ti no voy a lograr tener frutos. ¿Y cuántas veces hemos dicho, bueno, Señor, está bien si no quieres que tenga fruto,
Pero llega el día en que el Señor quiere que nosotros permanezcamos en esa búsqueda, como permaneció Ana, que dice que llegó a lo profundo y dijo: Señor, no quiero más esta esterilidad, yo quiero dar frutos. Yo quiero ser una persona que pueda dar fruto para tu reino. Pero como dice la palabra, sin mí nada podéis hacer. Vaya oración que hizo Ana, que al año ya tenía su bebé y pasaron 3 años hasta que lo dedicó a la presencia del Señor. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Aleluya. Vamos a mirar Hechos 12, verso 6. Y cuando Herodes iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados sujeto con 2 cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiando la cárcel. Y aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel. Y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Y le dijo el ángel: cíñete, átate las sandalias. Y lo hizo. Y le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. Y siguiéndole seguía, pero no sabía que era de verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Y habiendo pasado la primera, la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se le abrió por sí misma, y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Yo le pregunto a usted, ¿usted dormiría tranquilo si usted supiera que al otro día le van a cortar la cabeza? En el versículo anterior dice que a Jacobo lo acababan de matar. Y dice cómo vio que la gente le había agradado. Dice que fueron y tomaron a Pedro y quisieron sentenciarlo a muerte. ¿Pero qué pasó? ¿Usted ve que Pedro estaba nervioso y ansioso y no podía dormir? ¿Qué pasó con Pedro? Lo sacudieron y le dijeron: Pedro, despiértate. Si usted se enterara acerca de que mañana va a morir. Y Pedro dijo: Señor, te entrego mi vida, te entrego este problema en tus manos. Y vaya que el Señor se encargó. Llamó a un ángel y le dijo: ve, Pedro está en problema, sácamelo de la cárcel antes que le corten la cabeza. Hay situaciones que si Dios no interviene, no importa cuán nervioso, cuán altercado, cuán enojado nosotros nos pongamos. Cualquier situación familiar, cualquier situación de enfermedad, cualquier situación como le pasó a Pedro, que estaba en la cárcel por predicar la palabra. Pero dice la palabra del Señor que Pedro dormía, un ángel, había un soldado de un lado y un soldado del otro. Y Pedro, que estaba durmiendo, entonces el ángel lo sacude, le dice: despiértate. Levántate, Pedro, ponte la sandalia, átate la sandalia, ponte el manto, ven conmigo. Y cuando él dice que pensó que era un sueño, Pedro habrá dicho: tengo tantas ganas de estar afuera que me parece que estoy soñando. Pero cuando descubre que dice que salió a la puerta de hierro y burló toda la guardia porque el ángel rompió las cadenas. Hay cosas que solamente el Espíritu Santo, el cielo interviniendo. Sin mí nada podéis
hacer si nosotros entendiéramos que el poder, la presencia de Dios, los ángeles guerreros, el poder profético están en este último tiempo para cambiar las situaciones que no han sido cambiadas por mucho tiempo, y lo que no pasó en años pasará en días. Dice la palabra del Señor que el Señor sacó a Pedro aún en medio de la custodia. Él lo sacó de allí. ¿Cuántos le dan gloria a Dios? Hay diferentes milagros en la palabra del Señor. Hermanos, Dios necesitaba a Pedro afuera. Luego dice que se armó un gran tumulto entre los soldados y nadie sabía lo que había sido de Pedro. Y Pedro tuvo que huir de la ciudad. Hermanos queridos, el Señor intervino en medio de un gobierno corrupto. El Señor intervino en medio de un hombre sangriento, porque el Señor no tiene límite y sin mí nada podéis hacer. Hay milagros que están en la mano del Señor para desatar a cada uno que entiende, que cree que sin mí nada podéis hacer. Este es el tiempo, esta es la hora en que no serán nuestros talentos, que no serán nuestras capacidades, sino el poder permanecer y dar fruto y poder permanecer en Él. Y entonces dice la palabra, podremos decir: Señor, yo espero en ti. Hice todo lo que tenía que hacer con esta deuda, con esta situación, con el diagnóstico de mi enfermedad, Señor. Yo entiendo que si tú no mueves tu mano, yo estoy aquí como un humilde servidor. Quiero dar buen fruto de mi fe. Quiero dar buenos frutos en este tiempo. No me quiero quedar, Señor. Lléname de tu gloria. Lléname de tu presencia. ¿Y sabe lo que pasó con Pedro? La gloria, el reino de los cielos vino sobre la tierra y le dijo a las tinieblas: hasta aquí, basta. Cuando hay una persona que puede permanecer y entender que no hay nada que Dios no pueda hacer, que es todo posible, el cielo se mueve. Y ustedes verán, todavía no han visto, dice el Señor, pero verán cosas suceder, verán milagros suceder, verán cosas que todavía no han visto, porque dice el Señor: habrá palabra de ciencia, habrá palabra profética, habrá palabra de Dios como un río y un avivamiento, pero no será palabra de hombre, no serán profetas mentirosos, sino será la palabra de Dios que viene en este tiempo. ¿Cuántos dicen gloria sea el nombre de Jesús? Oh, hermanos, el Señor dice en este tiempo: si podéis permanecer en mí y mis palabras permanecen en vosotros. Yo he visto la mano de Dios en medio de tiempos muy difíciles. He visto la mano de Dios cuando Él me sacó con mano poderosa de esta tierra, pero también me ha traído a esta tierra. Yo soy una humilde persona del campo, una persona que ni siquiera mi propio pastor creía que Dios me estaba llamando. Pero quiero decirle acerca del valor de la palabra profética. Primero el Señor comenzó a hablarme a mí. Abrió el entendimiento de mi espíritu y sus palabras comenzaron a ser fuego para mí. No eran palabras que todo el mundo podía hablar. Cada palabra que yo escuchaba era una palabra que me llenaba y me alimentaba para hacer cosas grandes para mi Dios, para poder interferir en el campo del espíritu y poder cambiar situaciones. Y entonces recuerdo, siendo muy joven, que yo comencé a orar al Señor y le dije: Señor, solamente quiero que tú me mandes a un lugar donde yo te haga falta. Solamente quiero que tú abras mi entendimiento y me digas lo que vas a hacer.
Y el Señor comenzó a usar. El Señor va a traer personas que van a traer una palabra profética a personas específicas para hacer cosas que otros no han hecho todavía. Así que nosotros no creíamos en la palabra profética. Nosotros no creíamos más o menos en cosas así muy fuertes, muy maravillosas. Es más, nosotros nunca habíamos visto nada. Así que yo iba a algún lugar y había un profeta y a la persona que le traían la palabra era a mí. Y el asunto era que después la gente me decía a mí, no es que Dios te dijo que te va a llevar a las naciones, ¿qué haces acá todavía? Ellos no creían. Yo salía del culto creyendo, pasaba el tiempo y se me desinflaba la fe. Entonces yo tenía que permanecer en la palabra. Tenía que permanecer en lo que Dios me dijo. Hacían como aquel que hace 2 torniquetes en la oreja. Uno de un lado y otro del otro. Para no escuchar, porque a veces la gente puede ser muy, muy ofensiva. Entonces yo permanecía. Y yo oraba al Señor y le decía, Señor, yo solamente quiero hacer tu voluntad. Y cuando Él me hablaba de naciones, yo le decía, Señor, tú sabes que yo vendo pastelitos a veces para comer. ¿Cómo es que tú me vas a llevar al otro mundo? Y me acuerdo que en esos días aparecían profetas, 2 profetas verdaderos que tenían palabra de ciencia. Y me dijeron el día, la hora, todo el tiempo que Dios tenía para mí. Y también me decía, porque yo voy a avergonzar a aquellos que creen que yo no puedo hacer nada contigo. Pero permanecer en esa palabra era como cuando Dios te da una palabra de sanidad, cuando Dios dice que tu marido se va a sanar, o tu marido se va a convertir, o tu hijo va a ser libre, o Dios va a hacer contigo un ministerio, o Dios va a hacer de ti una persona de fruto. Tienes que creer esa palabra y que esa palabra se te meta en el corazón. Comience esa palabra a hervir, como cuando tú sientes ese fuego que dice, sí, Señor, yo lo creo, yo sé que lo voy a hacer. Entonces por un tiempo me desanimé y le dije, Señor, que no venga ningún profeta a decirme nada porque estoy pasando mucha vergüenza. Y entonces yo escuchaba a mis compañeros, pastores y otras personas que decían, esta maestra de escuela dominical cree que va a ir al mundo, porque yo lo creía tanto que salía afuera y lo decía. Y luego la gente me miraba a mí y decía, eso no va a ser. Entonces, ¿qué pasaba? Yo comenzaba a tener preocupación por lo que la gente decía. Y entonces el Señor me dijo, permanece en mí, permanece en mí, permanece en mis palabras, permanece, comienza a creer mi palabra y permanece en ella. No importa lo que otros digan. Cuando llegó el día y la hora en que yo tenía que viajar, hermano, el Señor comenzó a traer provisión súper, hiper abundante a mi mano. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Traerme revelación. Comenzó a abrir el camino. Comenzó a decirme, ahora es el tiempo. No fue fácil. Porque sabe que a la fe hay que ponerle empeño y hay que creer y permanecer. Y yo decía, Señor, yo sé que voy a dar buen fruto. La permanencia en la palabra del Señor es la consistencia en la que te va a dar buen fruto. Cuando usted ve
una semilla buena, dice, buena semilla. Así es la palabra de Dios. Si tú trabajas con esa semilla, ¿qué va a hacer? Te va a dar, ¿qué? Un buen fruto. Y si tú siembras tomate, vas a tener. Y si tú siembras zapallo, vas a tener zapallo. Y si tú siembras inseguridad, no estás permaneciendo en esa palabra, tu vida se va a desanimar, se va a achicar y no va a dar buen fruto. Pero aquí no hay gente que va a dar mal fruto. ¿Qué fruto vamos a dar? Buen fruto. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Cuando Dios te da un gran llamado, también viene lo económico. Voy a decirle, yo no tenía ni siquiera un poco de la economía que algunos de ustedes tienen, Pero el Señor hizo milagros conmigo. Una vez yo tenía que viajar a España para una convención. Y el Señor había venido un profeta y me dijo, vas a tener que desarrollar tu fe para poder hacer tu segundo viaje. Porque de tu segundo viaje va a hacer que yo haga una obra. Y entonces yo había vuelto el año anterior y me había costado vender todo. Hasta el burro había vendido. Entonces al año siguiente le digo, Señor, ¿qué chiste es este? ¿Qué chiste es este? ¿Quién puede ir 2 veces a Europa en un año? Yo creo que ni los ricos pueden, así que yo no puedo. Y entonces yo estaba en la cocina haciendo facturitas y cosas para vender. Y de repente me llaman por teléfono la hermana Margarita y me dice, yo quiero ir contigo a Europa. Y como tú eres un buen joven, tú vas a ir conmigo para predicar en algunas ciudades que tengo que ir. Y entonces yo dije, gracias Señor, gracias por esta oportunidad. Pero cuando me di vuelta, dije, Señor, ¿y mi situación? ¿Cómo lo voy a hacer? Y entonces mi hermana dice, para Dios no hay nada imposible. Si Dios dice, hace un mes que vino un profeta y dijo que tienes que volver a viajar, pero nunca pensé, le dije yo, que podía ser en un mes. Así que yo estaba preocupada y me fui a orar. Y como no tenía mucha fe, me puse a orar como un hoyito para no mirar a nadie. Entonces me puse a orar. Le dije, Señor, yo dejo todo en tus manos. No sé, porque yo caminando no puedo ir a Europa. Solo tú me puedes dar un billete de avión. Entonces cuando llega la hora de responder, yo no tenía el billete. Pero me dice esta hermana, tú me tienes que dar un sí, porque yo estoy en Canadá y si tú me das un sí, yo vuelvo a Argentina. Mas si tú no me das un sí, desde Canadá voy a viajar sola a España. Y entonces le dije, usted deme 24 horas. Y en esas 24 horas, alguien que estaba en la cocina conmigo fue a su patrón y le dijo, mi pastora tiene que hacer un viaje a España. ¿Usted no podría darme a mí $1,000 cash que tiene en su caja? Porque ella era la secretaria, en su... ¿Sí? Para que podamos pagarle el billete a nuestra pastora así, Este hombre le dijo, no me parece mala idea. Los 1,000 a la semana los tenía en mi casa. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Pero cuando yo llegué a España, no tenía ni para un café. Y yo había ido con gente que tenía dinero y tenía para pagar todo. Y yo pensaba, Señor, ¿de dónde vendrá mi ayuda? Y el Señor me decía, sin mí, si puedes permanecer en esa fe. Estaba en la cresta de la ola como Pedro, ¿vio? Entonces el Señor, yo después había hecho oraciones y el Señor me había dado una casa para vivir y me habían dado un montón de pastores que atender. Entonces yo
yo compraba desayuno y cosas, y cuando quería acordarse me iban los euros se me iban. Yo decía, Señor, ¿cómo voy a hacer si me dicen que tengo que ir a Madrid? Así que el Señor, yo voy a un culto y el Señor me dice, ¿ves esa mujer? Sí, esa mujer viene de Europa, viene de Suiza. Dice, nadie sabe el problema que ella tiene, pero el problema que ella tiene, yo la quiero sanar. Y le pregunto al Señor, ¿y qué problema tiene? Tiene el hemisferio del cerebro de un lado y del otro. Está como en desacuerdo, su parte motriz con su parte intelectual están dañadas. Le dije, Señor, ¿y tú qué vas a hacer? Así le hablaba al Señor. Y él me dijo, dile a esa mujer que yo la sano. Y entonces dije, Señor, no quiero decir eso. ¿Cómo le voy a decir eso? Yo no conozco a esa mujer. Entonces me puse la mano en la boca. Y entonces el pastor dijo, vayan todos a saludarse porque era el día anteúltimo para irse. Salúdense unos a los otros. Y nos saludamos. Y esta mujer lo primero que hace es venir y abrazar. Y el Señor hace esto. ¡Chac! Saca la palabra y se la echa a la mujer. Y la mujer comienza a llorar, a gritar y a decir, ¡oh, gloria a Dios! ¡Aleluya! Hace una hora yo estaba en el balcón de la iglesia y estaba diciendo, Señor, ¿para qué me trajiste? Ahora sé que tú me trajiste y me has sanado porque algo ha pasado en mi cabeza, algo poderoso, algo que no sé qué es, pero ha pasado y yo veo y siento con claridad. Y yo estaba así como diciendo, Dios mío, qué susto. ¡Qué susto! Nunca había dado una palabra así. Y yo estaba más asustada que la mujer. Y entonces me dicen, ahora vamos a tomar el café. Y yo dije, no, gracias, vayan ustedes. Entre el susto y que no tenía dinero, yo dije, Señor, nadie se va a enterar porque tú me trajiste. Así que me quedo parada, pensando, temblando, lloraba, cantaba, alababa al Señor y estaba así en un momento. Y en eso el pastor Víctor vuelve con la mujer que iba al aeropuerto y la mujer baja corriendo y me dice, hermana, me han quedado unas pesetas y quiero dárselas a usted. Era como una sobra. Entonces, y entonces al mismo momento el pastor Busato me dice, yo te estaba buscando para que Sebes mate a los pastores. Entonces saco mi abrigo y lo pongo dentro de una bolsa y me voy corriendo a subir arriba al edificio, al piso y me pongo a servir. Y después termina el culto y la pastora Margarita me dice, Adriana, he pensado que mañana tenemos que viajar a Madrid. Ah, claro, sí, yo pensé, a Madrid, Dios mío, si yo no tengo plata. Y entonces, ay, me acordé, voy a sacar todo lo que tengo y voy a ir al abrigo a ver cuánto dinero hay. Y había suficiente dinero como para vivir un mes. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Yo me arrodillé y oré y le dije, Señor, ¿sabe que permanecer en Dios es obedecerlo? Porque dice, en Lucas dice, capítulo 12 creo, ¿cuántos dicen amén? Dice que si Él cuida de las aves, también cuidará, y nosotros no somos mayores que las aves. San Lucas, capítulo 12, versículo 22.
dijo luego a sus discípulos: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué comeréis, ni por el cuerpo, qué vestiréis. La vida es más que la comida, y el cuerpo que el vestido. Considerad los cuervos, que ni siembran ni ciegan, que ni tienen despensa ni granero, y Dios los alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que las aves? ¿Quién de vosotros podrá con afanarse añadir a su estatura un codo? Pues si no podéis ni aún lo que es menos, ¿por qué os afanáis por lo demás? ¿Cuántos dicen, ayúdanos? Considerad los lirios, cómo crecen, no trabajan ni hilan, mas os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió como uno de ellos. Y si así viste Dios la hierba, que hoy está en el campo y mañana es echada al horno, ¿cuánto más vosotros, hombres de poca fe? Vosotros no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estén en ansiosa inquietud. Porque estas cosas buscan las gentes del mundo, pero vuestro Padre sabe de lo que tenéis necesidad de estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios, y todas las cosas os serán añadidas. En esta escritura el Señor está diciendo, todo depende de mí. Todo depende de mí. No hace falta que os afanéis por una sanidad, que os afanéis por las cosas con que se afana el mundo, o por el trabajo, porque si hay aves del cielo que sin sembrar y sin trabajar son capaces de tener un vestido impresionante, ¿cuánto más no valéis vosotros?, dice el Señor. Cuando nosotros podemos entender que en todas las áreas de nuestra vida podamos decir, sin ti nada soy, Señor. Sin Él, nada somos. ¿Cuántas veces queremos caminar y vivir nuestras vidas sin oración particular? Nuestra vida llena de preocupaciones. Y hoy no puedo llegar a la reunión porque más importante es mi trabajo. Hola. Pero no dice también Jesús, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale. Si nosotros permanecemos en Él y sus palabras permanecen en nosotros, todo lo que pidiereis al Padre, lo hará. Vamos a mirar esa escritura. Dice, el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogen lo que echan en el fuego y arde. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será dado. Y en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis muchos frutos y seáis así mis discípulos. ¿Cuántos dicen amén? Porque ¿qué dice aquí en el 7? Si permanecéis en mí
y mis palabras permanecen en vosotros, ¿qué dice? Y os será. Por eso que el Señor dijo, sin mí, nada podéis hacer. No hay fuerza humana que pueda llegar a encontrar una vida de fe. No hay fuerza humana, no hay poder humano que pueda llevarte a caminar una vida con Cristo. No hay voluntad humana. El mundo está lleno de gente buena. El mundo está lleno de gente que tiene buenos deseos, pero que confía en su brazo. Y dice la palabra del Señor, maldito el hombre que confía en su brazo. Pero si nosotros podemos permanecer en Él y sus palabras permanecen en nosotros, todo lo que pidiéremos al Padre, Él lo dará, porque Él es capaz de dar buenas dádivas a todos sus hijos. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? A veces nos olvidamos y pensamos que Dios se olvidó de mí. A veces pensamos que hay otras personas más importantes que nosotros. Pero la palabra del Señor dice, si podéis permanecer, llevaréis mis frutos. Llevaréis buenos frutos en vuestro espíritu. Dios no quiere que la iglesia quede sin fruto. Dios quiere que hables en lengua y entiendas lo que habla. Dios quiere que tengas los frutos de la fe. Dios quiere que traigas nuevos discípulos. Dios quiere una vida sobrenatural sobre cada uno de nosotros. ¿Cuántos dicen amén a la palabra del Señor? Dios nos lleva de gloria en gloria, de victoria en victoria, de triunfo en triunfo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Dice aquí el Señor Jesús. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo he amado. Permaneced en qué? En mi amor. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en amor, en su amor. ¿Cuántos dicen gloria sea al nombre del Señor? El Señor quiere darte todo aquello cuanto está en tu corazón. El Señor quiere darnos y premiarnos con grandes cosas, con grandes futuros. Dios no solamente quiere darte una prosperidad económica o un bienestar y una bendición en tu casa. Dios quiere cumplir tus planes, tu futuro, todo lo que Él tiene. Porque cuando nosotros logramos dar fruto, es porque hemos creído en su palabra, hemos permanecido en ella. Siempre que Dios nos da una palabra, viene la guerra que el diablo levanta para quitarte la palabra. No permitas que el diablo quite la palabra. Permanece en ella. Así sea una palabra pequeña, permanece. O el Señor te va a dar palabras proféticas a través de la palabra. Permanece en esa palabra. No permitas que Satanás la robe. No permitas que otra persona te haga dudar de lo que Dios tiene para ti y para tu familia. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, llevaréis mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Separados de mí, no hay influencia, no hay poder político, no hay inteligencia humana que te lleve a la gloria de Dios. No hay nada, no hay talento humano, no hay personalidad que sea muy buena para que te lleve al éxito. Solamente permaneciendo en Dios y en sus palabras llegaremos al éxito que Dios tiene para nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? ¿Se acuerda cuando Moisés era joven y estaba en Egipto? Y él estaba allí viendo cómo su pueblo estaba siendo maltratado. ¿Y qué hizo Moisés?
cometió el error de matar al filisteo, al egipcio, lo mató. ¿Y qué hizo el Señor? Tuvo que mandarlo al desierto, tuvo que mandarlo a un lugar difícil. Y para algunos habrán pensado, el libertador se terminó. Dios dice en su palabra que buscó otro libertador. ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? Lo llevó al desierto 40 años. Y a los 40 años, ¿cómo Moisés libertó al pueblo de Israel? ¿Con un ejército? ¿Cómo lo libertó? Con la boca de Dios, lo que Dios hablaba, que había puesto las palabras en la boca de Moisés. Y cuando Moisés hablaba, era como un ejército celestial que se ponía en orden de batalla y abarrazaba a todo ejército egipcio. Y dice la palabra del Señor que Dios levantó a Moisés con mano poderosa, aunque estaba tartamudo, aunque se le habían toda su cultura egipcia se había ido de él y era un simple pastor de ovejas. Dios lo levantó, él cumplió sus propósitos. Y hay gente en este lugar que ha cometido errores y que ha hecho las cosas mal, pero te voy a decir algo: Dios no va a cambiar su plan con tu vida. Dios no va a buscar otro Moisés, él te va a usar a ti, aunque hayas cometido un error, aunque hayas pecado, aunque tu vida esté destruida. Dios siempre cumple lo que dijo. Y Dios dijo, cuando levantó a Moisés, yo tengo un libertador. Y aunque Moisés se equivocó y estuvo 40 años en el desierto, la palabra del Señor se cumplió, porque dice el Señor, sin mí, nada podéis hacer. No fue un ejército, no fue la fuerza bruta de Moisés lo que llevó al pueblo a ser libertado. ¿Qué fue lo que lo libertó? La voz de Dios en el momento oportuno. Espera el momento de Dios, porque el momento de Dios está. El ocaso de Dios viene para cada uno. Dios tiene diferentes tiempos, y cuando Dios dio la palabra, el pueblo de Israel salió con mano poderosa y los egipcios quedaron derrotados. Y no quedó nada en su casa, porque el Dios que liberta está en esta noche para libertar tu futuro, para libertar tu ministerio y para libertarte de la derrota, para que tu vida pueda ser como una saeta que va al cumplimiento de lo que Dios te trajo a esta iglesia. No viniste tú aquí porque tú querías, Dios te trajo. Dios no está buscando un reemplazo. Dios te quiere a ti, Dios te quiere a ti, Dios te quiere a ti. Dios no va a reemplazarte, Él te va a usar a ti, porque Él no tiene reemplazo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¡Aleluya! Dios le dijo a Moisés, tú quisiste libertar a mi pueblo con tu fuerza bruta, pero he aquí, Moisés, yo te voy a mostrar cómo hago mi obra. Mi obra es mía, nadie interfiere, solo dirás una palabra. Y Moisés le dijo, Señor, ¿cómo vas a hacer? Mira que soy tartamudo, no te hagas problema. Cuando tú hables la palabra, yo pondré mi ejército y todo se pondrá en marcha, porque soy el Dios de todo poder, soy el Dios que todo lo puedo, no hay nada que yo no pueda hacer. Y aunque el enemigo te haya dicho, has caído en pecado y te arruinaste el plan de Dios, o tal vez estás preparando tu divorcio porque tu familia ya no puede más, pero te voy a decir, sin Dios no habrá familia, sin Dios no habrá ministerio, sin Dios no podrás dar fruto, sin Dios no podrás tener nada, porque sin mí nada podéis hacer. El Señor le mostró a Moisés 40 años en el desierto y le dijo, sin mí, tú querías solo, Moisés, querías con tu fuerza y tu astucia, querías con tu inteligencia mundana, pero yo te muestro en esta hora que sin mí nada podéis hacer. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Di conmigo, Dios no me va a reemplazar a mí. Yo voy a cumplir el plan de Dios. Yo soy la saeta escondida en la mano de Dios. Yo cumpliré
la palabra profética. Yo cumpliré el plan de Dios, porque reconozco en este día que sin Dios he caminado por un mundo de pecado, o tal vez por un mundo de carnalidades como creyente, y te has cansado de ser carnal y el fuego del Espíritu Santo se ha ido, y entonces el diablo te está acusando. Pero en esta hora dile al diablo: no me vas a acusar, porque Dios no va a elegir a otro en mi lugar. Él me tiene a mí, Él me está preparando, Él está preparando un postrer estado más grande, porque aunque este es pequeño, el postrer estado va a ser mayor. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¡Aleluya! No importa que seas humilde, un humilde campesino, Dios puede usarte. Puede ser que haya un minero, puede ser que haya un doctor o una persona de defensa civil, no sé, no importa. Lo importante es que entiendas que sin Dios nada podemos hacer. ¡Aleluya! Tu enfermedad va a ser sanada. No hay nada, no hay diagnóstico que pueda cambiar según los médicos, pero para Dios no hay nada imposible. Espíritu de divorcio te vas, espíritu de tumor te vas, espíritu de cáncer te va, poderes de tinieblas, poderes de maldad. Pero aquí hay personas que tienen depresión, que hay muchas personas que no saben, que por las noches no duermen y que pasan mucho tiempo de depresión y estrés, cansancio. El Señor dice en esta noche: yo sanaré. Entrega este problema en mis manos, entrégalo, entrega ese problema, entrega esa finanza, entrega esa situación difícil, porque el Señor dice: conmigo vencerás, porque separado de mí, porque te habéis separado, mi hijo, porque habéis querido caminar tus propios caminos, porque habéis querido ganar vuestra propia batalla, porque no hay batalla que se gane sin el Señor, sin lucha, sin siquiera Él puede dar una victoria. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Aleluya. Alabado sea el nombre de Jesús. Bendito sea el nombre del Señor. En esta noche especialmente, el Señor quiere hablar a las personas que tienen ministerio y por alguna manera han sentido que el enemigo ha apagado ese fuego. Pero el Señor quiere hablarles a esas personas. Él les está hablando. Él les está diciendo: yo tengo mis planes y tengo mis propósitos. Aleluya. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Amén. ¿Se acuerdan cuando Moisés quería ungir a los hermanos guapos de David? Y decía: este debe ser. ¿Y qué le decía el Señor? Ese no. Ese aceite es para David, no es para él. Y venía el aceite de vuelta: este seguro que debe ser. Dice Samuel: pero Señor, ponete de acuerdo. Otro más guapo, otro más fuerte no voy a conseguir. Si hay uno. El aceite que es para ti, nadie lo va a usar. Está preparado para ungirte en este tiempo y en esta hora como nunca. Yo soy el David de esta última hora. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Yo soy el Moisés libertador de naciones. Yo soy el libertador de mi pueblo. Yo soy el libertador de mi barrio. Yo soy el libertador de mi familia. Lo que el Señor tiene para mí, nadie lo va a cambiar. ¡Aleluya!